Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Un placer saludarte, Clara Mercedes Jorge Tejada. Muchas gracias, Johnny Ramírez Johnson. Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Qué placer estar contigo. Esta semana nos toca Jesús, nuestro mediador. Es la lección 8 para el 19 de febrero del 2022. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus Señor, misericordias, gracias. por tu amor, Gracias. porque tú nos das la oportunidad de hoy estudiar tu palabra, porque tú Gracias nos por das tu vida y palabra. salud, porque tú nos permites predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, tenemos una aventura de aprendizaje, pero bien importante y grande. Nuestro tema, entonces, acerca de la salvación, comenzámoslo con una pregunta. La pregunta es... ¿Salvación? ¿Y cómo? Y para ese cómo, empezamos diciendo que la ley no puede salvarnos. Y leemos entonces de Hebreos. ¿Estás lista Eso para es muy leer? importante, Johnny, porque muchas personas piensan que la ley es la que nos salva. Ay, bendito. Léenos lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Detengámonos un momentito ahí. Mira, entonces la ley tiene la sombra de los bienes venideros, o sea que no es la verdad. ¿Y cuáles son los bienes venideros? Vamos a averiguar. Sigue leyendo. Nos quedamos aquí. Y no la forma misma de estas realidades. Nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos. Porque los que ofrecen este culto una vez purificados ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces establece el libro de Hebreos un conflicto paradigmático. La ley, siendo una sombra de los bienes venideros, no es igual a los bienes venideros. Y los bienes venideros son los que tienen la forma misma de estas realidades. No son iguales la una a la otra. Los sacrificios, la ley, no son iguales a la realidad. El sistema de la ley con los sacrificios son una sombra. Los bienes venideros tienen la forma de la realidad. ¿Y cuál es el propósito de todo, Clara? Quitar los pecados, que es igual a la conciencia del pecado. Y esto de la conciencia del pecado lo vemos en lo que vamos a estudiar en detalle. Vayámonos de inmediato a Levíticos 4. Empieza ahí. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Ay, Señor. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de reunión. Y mojando su dedo en la sangre, rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Luego el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, Clara Mercedes, el que trae el novillo es el pecador. Y el pecador va hasta la entrada del tabernáculo, no entra al tabernáculo. El tabernáculo era solamente para los sacerdotes y levitas. Y allí dice que delante del Señor, se entendía que el Señor habitaba en el tabernáculo. El que trae el novillo, el pecador, pone sus manos sobre la cabeza del novillo. Y lo degüella. Y Ay, el que trajo el Señor. novillo lo degüella, no el sacerdote. El sacerdote lo que hace es recoger la sangre. Esto de poner las manos, Clara, lo que quiere decir es que hay una transferencia. Los pecados del pecador y de su familia, porque no había un sacrificio por cada miembro de la familia, era por la unidad familiar, Clara Mercedes. La salvación y la relación con Dios en el Antiguo Testamento
Y el pacto que Dios hace es con familias, no con individuos. Ese concepto de individuos es un concepto occidental. Pablo presenta el concepto de individuos porque él está predicando en el mundo grecorromano y él contextualiza. Y entonces él lo hace un asunto individual, de un consentimiento del entendimiento de una persona en lo que él llama por fe. Pero me adelanté. Vámonos más despacito, Clara Mercedes. A ti te gustan las cosas más tranquilitas, ¿verdad? Más despacito. Muchas veces, depende. Ok, entonces léenos Levítico 16 para ver el próximo. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar al macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, en esta ilustración tenemos el proceso entero. Aquí tú eres el punto número 1, la pecadora jefa de la familia. Vamos a decir que tú eras. Siempre van a ser los hombres, pero aquí, ¿te gusta que en la metáfora vamos a hacer lo que seas tú, la cabeza? Vamos a ser inclusivos, sí. Ok, pues entonces yo no soy la cabeza, tú eres la cabeza. Y tú vas al santuario, tú eres este rectángulo, Clara. Tú como pecadora, en rectángulo tuyo, tú vienes con todos tus pecados y los de tu familia y le pones las manos encima al animalito que trajiste. Entonces viene el sacerdote aquí y te da el cuchillo y tú lo matas. Y el sacerdote recoge la sangre. Y el sacerdote se lleva la sangre y se lleva el animalito. Y con la sangre ya había pasado al animal porque tú le pusiste las manos. Todos tus pecados pasaron de la familia nuestra al animal que nos representa a todos. Ese es el paso 2. Y esto ocurre por poner las manos y aquí por la sangre. Entonces, esa sangre entra al tabernáculo, al lugar santo, y se asperja sobre la cortina que divide el lugar santísimo del lugar santo. Y una vez al año, en el día de Yom Kippur, se entra la sangre al lugar santísimo y entonces se trajo el pecado que se había ido acumulando de todos los número 1, todas las familias de Israel que habían traído sacrificios, y además el continuo que representaba a todo Israel. A través del sacrificio de los animales, la sangre se iba acumulando todos los pecados aquí. Al tomar el sacrificio que se hace en el día de expiación, el día de la gran cobertura, y vamos a explicar eso en un momento, entra el pecado en el lugar santísimo y sale en el sumo sacerdote. Aquí no sale a través de sangre, por eso lo puse en un color azul marino, ¿no es que se llama? Azul marino es más oscuro. Bueno, en este color verde luz, representando que no hay sangre de por medio. Y el sacerdote entonces pone las manos en el punto número 6. Ya viste que el punto número 4 era entrar los pecados al lugar santísimo. El punto número 5 es el sacerdote que lo saca, el sumo sacerdote. Y el punto número 6 es que le pone, y está también en este azul, no, este está en un azul. Azul marino. Azul violeta. Entonces, aquí los colores no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, este es el macho cabrío que lo llaman Azazel. Y el punto número 7 es llevar al macho cabrío al desierto y allá dejarlo que se vaya. No lo matan a este, por eso no hay sangre involucrada y no está rojo. Clara, ¿cómo tú llamarías este proceso? ¿Tú llamarías un proceso de sustitución? ¿Lo llamarías un proceso de cobertura? ¿Qué te parece? ¿Qué inclinación te da? Cobertura sustituida. Ahí los tiene los dos. ¿O será sustitución por cobertura? Es sustitución por cobertura. Recuérdate, el orden de los factores no altera el producto. Cuidado. No vamos a meternos en eso. No voy a hacer cálculos matemáticos. Clara Mercedes, la definición debe ser bíblica y eso es lo que queremos hacer aquí. Así que vámonos
a leer los versos que están en la Biblia que definen esta sustitución por cobertura. Primero, Levíticos 1. Léetelo, por favor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces, el pecador, en este proceso que ya describimos, el punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3, le ponía las manos, se iba al sacrificio, al animal, le sacaban la sangre, lo mataban, le sacaban la sangre y por la sangre entraba al santuario, hasta el lugar santo, la cortina que dividía el santo del santísimo. Y eso se llama expiación. Y es la misma palabra que aparece en el capítulo 4, léelo. Y hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Así que ese proceso de expiación, que llama expiación, que traducen como expiación, es el que nos perdona o los perdonaba en ese tiempo, en esa sombra que había. Léete el 23. El Señor habló a Moisés diciendo: el 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada, se humillarán a ustedes mismos y se presentarán una ofrenda quemada al Señor. Ningún trabajo harán en ese día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Entonces, aquí está la palabra expiación, por fin. Kafar. El día Yom Kippur, o Yom Kafar, es KPR, cuando lo transcribimos del hebreo al castellano, a la raíz, literalmente lo que quiere decir es que, Clara. Cubrir es como una tapa. Exactamente. Entonces, la palabra cubrir y tapa están en las tres radicales, en el idioma original, en el paleohebreo, en los dibujitos de las radicales. Así que es cubrir con una tapa. Y eso lo traducen como expiación. Una cubierta protectora para repasar algo o cubrir una deuda mal. Sí. ¿Qué te parece, Clara? ¿Se siente apropiado traducir algo que en hebreo es tapa para cubrir o cubrir con tapa como expiación? ¿Qué implica la palabra? La palabra expiación implica como un proceso que ocurre un cambio en ti, que tú te ganas algo o haces algo o alguien hace algo por ti. Pero el concepto es totalmente opuesto. El concepto es que no hay que hacer nada, que lo que van es esconderlo, lo van a tapar. De hecho, la palabra para referirse a la tapa, literalmente, que estaba en la caja donde se contenían los 10 mandamientos, es tapa. Y ese era el lugar de la expiación. Cuando el día de Yom Kippur se traía la sangre y todos los pecados de allí se transportaban del santuario hasta el santuario y del santuario para afuera a través del sacerdote. Es un lugar de cubrir, Clara. Así que es como esconderse. Cuando te van a buscar que tú estás acusada de algo, tus hermanitos y tus hermanitas, si tú jugaban y después cuando venía papá y mamá se acusaban el uno al otro, o eso nunca pasó en tu casa de santos. Solo te ríes. Solo me río. Pues en mi casa sí sucedió, no éramos tan santos como ustedes, y nos acusábamos el uno al otro para poder salir del problema. Y eso es expiación. Lo que quiere decir no es un término que cambia a la persona, sino es un término que cubre a la persona. Es como esconderlo con una sábana. Y luego el libro de Hebreos, por supuesto, dice que esto fue lo que hizo Jesús. Pues Jesús no nos está sustituyendo, Él nos está cubriendo. La sustitución no es otra cosa, sino cubrirnos. Con la diestra de su justicia. Cubrirnos con las acciones de su justicia para que no se vea lo nuestro, sino que se ve el Cordero, se ve Jesús. Estamos escondiditos. No es necesario un cambio intrínseco en nosotros. El cambio intrínseco en nosotros es a razón de la salvación, no para la salvación.
A ver, dime eso en tus propias palabras. Vamos a leer aquí la próxima. No, trata, te lo digo de nuevo. ¿Cómo tú dirías escondernos para que no nos vean que somos culpables? ¿Cómo tú llamarías eso? ¿Eso es un qué? Pues yo pienso que eso es una cobertura para disimular, para encubrir, Para esconder. para esconder. Eso es lo que está sucediendo. Ese es el proceso de salvación en el Antiguo Testamento y es lo que está haciendo el Señor Jesús. Pero el evangelio grecorromano que predica el hermano Pablo lo traduce de otra manera y lo hace percibir como que la salvación es a través del cambio que ocurre en tu carácter. Pero nunca es así. Para entenderlo un poquito más clara, sí, vámonos a leer lo que traje aquí de Paul Ricoeur. Sí, lo que pasa es que Pablo lo estaba adaptando a su tiempo y a su cultura. Exacto. Él está haciendo una metáfora de lo que... De lo que él estaba viviendo en ese momento. Porque los grecorromanos eran un pueblo de ley. Y a ellos esa idea de esconderse no les parecía justicia. Así que Pablo lo hace transaccional, una sustitución. Él enfatiza el aspecto sustitutivo para que eso sí lo entendían ellos, los grecorromanos. Pero la idea de que la justicia del Dios judío era esconder a la gente para que no se vieran los pecados, sino que se viera otro, no era aceptable en la mentalidad grecorromana. Léete lo que dice Paul Ricoeur, que nos va a ayudar a entender. La metáfora es la capacidad de producir un nuevo significado. Detengámonos ahí. Esa idea de producir un nuevo significado es lo que está ocurriendo. Cuando el pecador, cuando tú te sentías, cuando tú me ofendes a mí, las muchas veces que tú me ofendes a mí diaria y semanalmente. Entonces, tú como eres cabeza de la familia, tú no te sientes bien. Entonces tú, y representándonos a todos, que hemos tenido la conversación y yo he dicho lo que me siento mal, entonces tú vas al santuario y se va a producir una metáfora de un nuevo significado. Tú llevas ese animalito y le pones las manitas. Eso de poner las manitas es una metáfora. Léete esa primera oración de nuevo y el resto. La metáfora es la capacidad de producir un nuevo significado hasta el punto de la chispa del significado donde una incompatibilidad semántica colapsa en el confrontación de varios niveles de significado. Entonces, estos niveles de significado son: ¿cuál es la realidad? Como decía Pablo, escribió en Hebreo. Esto es una sombra. Entonces, la realidad es la relación con Dios. La realidad es mi relación contigo, ¿sí? Al yo ofenderte a ti. La realidad es las relaciones de unos con otros y la relación con Dios. Y eso se convierte en una metáfora de la relación mía con el animalito que estoy sacrificando, que le puse las manos. Eso se convierte en una metáfora de la oración que yo hago pidiendo perdón de mis pecados, que lo que estoy diciendo es: escóndeme, Señor, que Clara no me vea como yo soy, sino que me vea como tú eres. Sigue. Para producir un nuevo significado. Y esto de producir un nuevo significado, que existe solo en la línea de fractura de los campos semánticos. Porque es un asunto hablado, Clara. Sí. Aquí lo que estamos haciendo metáfora con hablar. Y esto lo hacía también metáfora con hablar, porque últimamente se confesaba los pecados y le ponía las manos. Y poner las manos era algo físico que estaba haciendo, pero la clave estaba en la parte hablada, que él estaba diciendo: el significado de esto es que yo estoy confesando mis pecados. Entonces, en el caso de la narración, me atrevo a decir que lo que llamo la síntesis de lo heterogéneo no crea menos novedad que la metáfora, pero esta vez en la composición, en la configuración de una temporalidad contada, de una temporalidad narrativa. Y esto de la temporalidad, Ricoeur trae el tiempo en el caso. Y para nosotros es así también, Clara, porque antes del sacrificio de Jesús, antes de la muerte de Jesús, antes de la vida de Jesús, de hecho, el Señor Jesús nunca llamó lo que él hizo un sacrificio. Él nunca lo llamó así. Así lo llama Pablo, un sacrificio. De nuevo, en el concepto de la justicia grecorromana.
Y el Señor Jesús y su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección son la metáfora de una sustitución. Y al yo declararlo, entonces esto que fue en el pasado viene al presente y se desplaza hasta el futuro, porque me lleva a mí a la realidad de una renovación. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahora vamos a verlo en términos, esto era en términos filosóficos, de narrativa, de interpretación narrativa y hermenéutica narrativa. Ahora vamos a verlo en términos de terapia cognitiva. La terapia cognitiva es un conjunto de modalidades de psicoterapia que se dirigen a producir cambios en la percepción o los pensamientos que los pacientes tienen acerca de las situaciones de sus vidas. Entonces yo me siento infeliz, me siento malo, me siento culpable. Y esto no sirve, porque ya Dios me cubrió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Léete el próximo párrafo. El postulado central de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. Mira esto. Entonces, yo me acuerdo que subí la voz, que maldije, que me enojé, que quién sabe qué, cosas que yo nunca hago. Y me siento culpable. Pero no es la acción de ese momento, es el pensamiento de recordarme lo que me está haciendo sentir culpable. Interpretación. Y el hecho de que yo esté pensando, eso indica que no soy suficientemente bueno. Eso indica que tal vez Clara me va a dejar de querer. O tal vez, de hecho, estamos usando estos ejemplos porque queremos hacerlo más aquí claro. Y de ahora. Exactamente, pero se puede entender mejor. Pero entre Clara y yo no hay ningún problema. Todo el tiempo cometemos errores y hablamos cosas equivocadas, tanto a ella a mí como yo a ella, pero nosotros automáticamente y de inmediato ya se resuelve y no necesitamos sino el símbolo de los 44 años que llevamos viviendo juntos. Pero hablando de la seriedad de lo que siente el culpable, que le da depresión, que se siente malo, entonces tiene que hacer esta transacción que desde el mismo sacrificio se había, un ritual. Y de hecho, Clara, nosotros hemos perdido el poder del rito por no tener nosotros una manera de hacer esto que sea simbólica, que lleve, que la carne y haya olor. Porque imagínate, en ese tiempo ellos llevaban al animal, estaba el olor de la sangre, se comían el pedazo de la carne que le devolvían, involucraba todos los sentidos y se hacía un rito que la persona entonces se sentía que había sido perdonado. Pero hoy en día nosotros todo lo tenemos que hacer intelectualmente. Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptivas. Qué bonito, Clara. Estas interpretaciones, ¿cómo es que tienen que ser? Léete de nuevo esa última. Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptivas. Eso, Clara, es la clave. Adaptar nuestra manera de pensar a algo que sea más funcional. Adaptar a entender que en nosotros nunca va a estar y no tenemos que ser, sino que siempre estamos cubiertos. Y esta cobertura que nos da el Señor, Clara, es una metáfora del pasado al presente que continúa con nosotros y nos lleva hasta el futuro, la segunda venida de Cristo, donde seguiremos estando cubiertos. Amén. Y la ley, ¿qué dice, Clara? La ley no nos salva. Quien nos salva es Dios. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel. En otras palabras, que haré con todos mis hijos. Contigo y conmigo. Exactamente. Con nuestra familia y
descendientes. Con la casa de Israel significa todos los seres humanos. Después de aquellos días, dice el Señor, Todos los seres humanos que aceptamos, ¿verdad? Que queremos ser parte de la casa de Israel. Dios, y ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán. ¿Te das cuenta, Clara, que es un asunto de entendimiento, es un asunto de conocer? Conocer que Dios está listo a cubrirnos, conocer que Dios está listo a tener una relación. Es un nuevo pacto que está basado en el conocimiento. De eso es que estamos hablando, de Claro. crear ideas. Sí, porque ya todos lo conocemos, todos los seres humanos, Así dice que en el nuevo pacto todos lo conocemos. porque Él puso su conocimiento en todos los corazones de todos los seres Es lo humanos. que Romanos 2 habla de la conciencia que excusa y acusa a los gentiles. En otras palabras, no debemos decir, quiero que conozcas a Cristo, ya todo el mundo lo conoce. Lo que podemos enseñar No es conocen su nombre, no una conocen... forma diferente. Sí, y lo diferente es que clamen su nombre y lo reclamen como Señor. Que además acepten ese mensaje de cobertura. Porque todos tenemos relación con Dios. Porque cada respiración, Clara, es el Espíritu de Dios que nos está sosteniendo, porque ese Claro que Espíritu sí. es el que regresa a Dios cuando morimos y es el que sopló Dios al crear a los primeros padres. Siempre estamos en relación con Dios, pero muchos no lo conocen y tampoco saben de esta relación que Él hace para ponerle un nuevo corazón. Que dicho sea de paso, corazón quiere decir mente en el hebreo. Esto conoce al Señor es la clave de todo, Clara. De hecho, este mismo verbo es el que se usa para las relaciones sexuales, que es la manera más íntima de conocerse dos personas. Y voy a leer desde el principio, ya nadie enseñará, escuchen muy bien, a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocen. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Y esto de perdonar quiere decir olvidar, pasar por alto porque lo esconde y no lo ve más. Dios es el Dios que habita con nosotros, que nos protege, que nos guarda. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara y su rostro resplandecía. Aconteció que al descender Moisés del monte de Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, Mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente y temieron acercarse a él. temer porque estuvo con Dios y traía de la gloria de Dios. Clara, ese conocimiento que Moisés tuvo de ver cara a cara a Dios, de eso es que está hablando, que todos le conocerán en el nuevo pacto. Todos nosotros, esa transformación y esa gloria que se veía en la cara de Moisés, la tenemos cuando cambiamos nuestra manera de pensar y el primer paso es aceptar que estamos en relación con Él. Segunda de Corintios 5, 18 al 21, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconcílianse con Dios. La transformación viene a razón de esa aceptación, a razón de que creemos. ¿Aceptas tú esto, Clara? Lo acepto. Te Muchas aceptamos, gracias. Señor Jesús. Muchas gracias.